presentado por Nissan Ocotlán, AFAMO y el Ayuntamiento de Ocotlán. Cuéntanos un poco sobre esta historia, que es una historia trágica. Es una historia trágica como todas las que emanan de la pobreza. Es un niño que es abandonado por su madre en un papelero infecto de un baño público y donde para su mala suerte, dice él, después fue rescatado con vida. Él suponía, en su reflexión, supone que él debió morir en ese segundo, o sea, no había forma que se salvara. Y solamente un milagro que y finalmente resultó ser su tragedia en su vida, le salvó la vida. Y con eso empieza toda la vida que está reservada a los niños que nacen en la pobreza más absoluta. Pasa a ser un delincuente muy, muy precoz. A los 6 años ya mata. Y antes de morir, a los 14, 15 años, porque él nunca sabe qué edad tiene, porque él nunca supo qué edad tenía cuando nació. Él suponía que aproximadamente en determinado tiempo, en determinado mes, era su cumpleaños. Cuando supo que los niños cumplían años también, porque tampoco sabía eso. Y ya antes de los 15 años ya había asesinado a 7 personas. Lo que puede parecer producto de la imaginación algo afiebrada del escritor es corroborado por la realidad. Yo digo en Chile porque es lo que más conozco, pero yo creo que esa realidad no es ajena a cualquier país de Latinoamérica particularmente, y cualquier país donde la pobreza sea una parte del escenario, una parte de la realidad de ese país. La pobreza determina muchas cosas, en particular la delincuencia. En mi país se ha querido resolver el tema de la delincuencia, que en el último tiempo ha venido subiendo en una espiral bastante, yo digo en los últimos 25 años, estos fenómenos son de larga data. Se ha querido resolver mediante más cárceles, más policías, y yo tengo el convencimiento que la pobreza es el jugo, el caldo en donde la delincuencia y otros males más, el narcotráfico, el tráfico, el microtráfico, se van a reproducir necesariamente. Claro. Y en ese ambiente es donde este niño desarrolla su vida, se desarrolla como un hábil delincuente en las poblaciones marginales de la ciudad de Santiago de Chile, y finalmente llega al asesinato. ¿En qué parte de Santiago se desarrolla la historia? Porque allá en Santiago, de Plaza Italia hacia la cordillera, es una zona de clase alta, y de Plaza Italia hacia la costa, pues ya empieza a bajar un poco los índices de riqueza, y se nota bastante, ¿no? Así es. La Plaza Italia marca la mitad, digamos, de... Así es. Pero en el último tiempo esa rosa de los vientos se ha multiplicado y tiene ahora más detalles que la sola mención de, efectivamente, hasta yo diría los años 70, podríamos decir que Plaza Italia significaba un límite entre los que tenían y los que no tenían. Hoy eso es un poquito más complejo. Las autoridades nacionales siempre disfrutan mucho diciendo que Chile es un país miembro de la OCDE, y se guardan de decir que en todas las mediciones de la OCDE es o el último cuando corresponde a una medición que mide logro, o el primero cuando es una medición que mide, por ejemplo, desigualdad. Chile se ha transformado contemporáneamente en los últimos 25 años por la aplicación de un modelo económico brutal en el país, se dice, más desigual del planeta, aun cuando nosotros tenemos como la idea de que países del África, por ejemplo, son los más desiguales, pero no. Las mediciones de esa agencia y otros estudios que uno de repente puede ver en la prensa indican que Chile efectivamente es uno de los países más desiguales del planeta, en donde el 0,1, el 1 y el 10% se llevan, no sé, parte del Producto Interno Bruto brutal, digamos, tremendamente grande. Eso se ha hecho sobre la base de muchas medidas de carácter radical, de un capitalismo absolutamente salvaje, que ha, entre otras cosas, poblado los márgenes de las grandes ciudades de la gente indeseable, comillas, indeseable, o sea, gente pobre. Entonces las ha mandado en donde prácticamente el Estado no llega, o si llega, llega de muy mala calidad, o si llega, llega por la vía de la policía, de la represión, pero no llega con la escuela, no llega con la cultura, no llega con el arte. Y esa es la condición necesaria para que surjan niños como el Yague, que se llama Yague a propósito de que cuando nació, la persona que lo inscribió escuchó decir al médico que su cara estragada, de pelo raro, se parecía a Mick Jagger de los Rolling Stones. Claro. Entonces esta funcionaria escuchó Yague y le puso Yague. Claro. Sí.
Bueno, hay muchos yaques. De hecho, fíjate, antes de que yo viajara a México, tuvo su detención número 30 y algo más, creo que la 32ª detención, un personaje que existe, real, de carne y hueso, cuyo nombre es el Cizarro. Ese es su seudónimo, es un delincuente que creo que tiene 14 años ahora y ha completado su 32ª detención. Cuando yo empecé a escribir esta novela, él ya tenía 7 detenciones y de cierta manera es una referencia a este niño cuya sobrevida para él siempre fue una mala suerte. Él dice que la mala suerte fue que lo salvaron. O sea, a ese nivel de extrema gravedad se presenta una sobrevida, cuando debiera ser perfectamente al revés. Entonces, los márgenes de la ciudad, de todas las ciudades de Chile se han ido poblando de esta gente a la cual no le llega, como te decía, los beneficios del Estado, de una buena educación, de los disfrutes de la cultura, del arte, del deporte, ¿no? Ahí es una cosa en que no llega, que no hay educación de calidad, no hay una salud de calidad. Entonces no se puede esperar otra cosa, claro, que los niños no tengan mucha esperanza. La verdad es que no tengan mucha esperanza. Ahora, la visión que tenemos muchos países de Latinoamérica es que Chile es un país que está privilegiado, que tiene unos servicios de salud pública de buena calidad, un servicio de transporte público de buena calidad, cuestionable el Transantiago, por supuesto, pero Chile es uno de los países ejemplares para muchos, entre ellos México, por ejemplo, ¿no? Lo que tú vienes con este libro a decirnos derrumba un poco sí, lo que pasa, pero también Santiago es una ciudad de contrastes. Las orillas son terribles, las casas que podemos ver al salir de Santiago, me pasaba cuando uno sale de Santiago rumbo a Valparaíso, por ejemplo, por la carretera veía unas casas de cartón, literalmente sí, casas de cartón. Entonces, uno cree que la parte de Chile es Santiago, la zona de Las Condes, Plaza Italia para arriba, Providencia, Las Condes de Vitacura. Exacto. Sí. Pero también hay otra parte de Chile que es justamente las orillas de Santiago, pero también hay otra que es el sur de Chile y que es el norte de Chile, en donde, como tú lo mencionas, no llegan estas zonas. ¿Cuál es la investigación que tú realizaste para hacer este libro o las historias que tú conociste para contar la del Jagger, ¿no? Mira, la mejor investigación que se puede hacer para escribir una novela como esta, que tiene que ver con la sociopolítica, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, es ver las noticias de las 9. Simplemente como eso, no hay que ir ni ¿Pero en qué canal? Dime si en TVN o en Canal 3. En todos los canales. Todos los canales en Chile parten media hora hablando del último asalto, de la última modalidad de robo, de los últimos muertos, de los últimos... del último golpe del delito, digamos, porque eso vende, porque se genera una sensación de inseguridad tal que la gente quiere ver qué está pasando y lo que está viendo parece que solamente existiera delincuencia en el país, porque está la primera media hora de los noticiarios hablando de eso. De América Latina no sabemos absolutamente nada, menos del mundo, salvo ahora que la matanza, digamos, en California o por ahí cerca, claro, ¿no? De 14 muertos en San Bernardino. Pero fíjate una cosa, que el capitalismo en Chile, el neoliberalismo en Chile, esa forma brutal que se aplicó a partir de la dictadura, no solamente ha creado delincuentes del tipo del Jagger, ¿no? Estos chicos que andan robando en los supermercados, que asaltan a una persona para quitarle el teléfono celular, etcétera, sino que ha creado otro tipo de delincuencia que en términos cuantitativos es mucho mayor que la que logran hacer estos pobres tipos, esta gente que finalmente gran parte es para la sobrevivencia, que es el delito de cuello corbata. No sé si has sabido, pero en este segundo debe estar siendo procesado. Lo digo de otra forma. La mayor parte del sistema político, de los componentes del sistema político, a partir incluso de familiares de la presidenta de la República, claro, han venido siendo descubiertos en desfalco, exacciones ilegales, trampa, robo, triangulaciones, colusiones. Se ha descubierto, por ejemplo, que las empresas que hacen el papel higiénico que se usa en los baños se han coludido hace 10 años que se vienen coludiendo con un cargo a las personas usuarias de esos necesarios elementos que superan los $800 millones en ese lapso. Pero también las farmacias, las líneas de buses, etcétera.
fue detenido por el FBI el presidente del fútbol profesional. El hijo de la presidenta fue descubierto en un negociado que todavía no se sabe cuántos millones de dólares alcanza, al extremo que tuvo que salir con un pasaporte diplomático y ahora creo que anda no sé dónde, pero da lo mismo. Ese tipo de delincuencia ha golpeado brutalmente al sistema político, porque en mi opinión, a esta altura de la masificación de esa forma de delincuencia de cuello corbata, que no tiene que ver con estos pobres diablos respecto de los que yo escribo, tiene que ver con personas a las que no les va a pasar nada. Claro. Que van a salir impunes siempre, que saben que en Chile es posible robar, mucho no les va a pasar nada. Entonces, da la impresión de que como que el mensaje no es no hay que robar, sino que roba bien y roba harto, porque si roba poco lo más probable es que va a ir a una cárcel. Oye, Ricardo, pero Chile es de los países menos corruptos. Imagínate cómo están México y Brasil. Bueno, se habla, fíjate, ha habido hace poco también discusión en ese sentido. Se hace lo que tú decías hace unos minutos atrás, de que Chile es como un modelo de algo. Yo no sé para quién es modelo, sí, seguramente para estos que dirigen el país, porque cuando yo te hablo de que esto está la colusión, estamos hablando de los más poderosos hombres de la economía del país, los más poderosos hombres de la política del país. Está siendo investigado parte del generalato por robo al 10% del cobre que se le entrega a la Fuerza Armada, y para qué decir la Iglesia. O sea, de haber en Chile un Estado de Derecho que juzgue de verdad los crímenes que se cometen por pedofilia en el caso de la Iglesia, debería estar media curia presa. Claro. Es decir, los poderosos. Yo no sé quién mide la calidad, digamos, del alto estándar que aparentemente tiene este país llamado Chile, pero lo que estamos viendo es lo que yo te estoy diciendo. Es decir, se dice que es el país menos corrupto, yo digo, entonces, acudo a lo que tú dices, entonces, bueno, habría que medir, no sé con quién habría que medirse, pero Chile es un país, los países no son los corruptos, no son los mexicanos los corruptos, no son los peruanos, los bolivianos los corruptos. Los corruptos son los que tienen acceso a dinero mal habido o los que tienen finalmente el poder. Los poderosos son los que corrompen los países. Claro. Y eso pasa en todos nuestros países, particularmente de América Latina. El pueblo trabaja para vivir. No anda estafando por la vida. Estos sí andan estafando por la vida. Yo sostengo, como muchos sostienen, que no hay fortuna que no esté afirmada en algún momento, en grandes momentos o en todos los momentos, en algún acto criminal que va a salir impune porque se compran jueces, se compran abogados. Los mejores abogados son los que defienden a esta gente. Claro. Entonces, esa visión de que Chile es un modelo de algo, la venden los medios de comunicación que están en las manos de estos mismos señores. Esa idea de que Chile es un país exitoso, yo no sé a quién le preguntaron, seguramente a esta misma gente que es efectivamente exitosa, pero por la vía de robarle al que menos tiene. Y generar como consecuencia, como contrapartida, esta cultura que permite entonces estos niños de mi novela, que quieren de cierta manera emular también y ser de cierta manera ganadores en su medida, y salen, bueno, a robar, y van a asaltar al que más tiene, o quizá en su mismo lugar donde viven. Eso no es muy común, pero ellos tratan de robar donde haya, efectivamente. Ahora hay una tendencia de robar autos de lujo. Chile se ha llenado de autos de lujo, pero se ha llenado de autos de lujo, y los delincuentes persiguen a quien va manejando un auto de lujo, le roban el auto, y con ese auto van a robar a lugares en donde esos autos de lujo no pasan inadvertidos, porque son, digamos, de común uso en ese lugar. Se han ido profesionalizando en ese sentido. Entonces, lo que yo creo que hizo el neoliberalismo en Chile, aparte de quitar conquista histórica del pueblo de Chile, de disminuir a casi nada la educación pública, a demoler la salud pública, demolerla. O sea, tú tienes que esperar 3 años para que te hagan un examen y otro año para que te hagan la operación, si es que llegas vivo 3 o 4 años después. Eso no es parte del éxito en ninguna parte del mundo, no es ninguna medida del éxito en ninguna parte del mundo. Entonces, alguien dijo esa falacia, los medios de comunicación, no todos, pero yo diría los de estos poderosos repiten esta falacia. Entonces, cuando uno la escucha de rebote, queda mirando, bueno, ¿de qué país estamos hablando? Porque ese no corresponde al que yo conozco. Es el chileno. Bueno, el tema de la educación en Chile también ha sido algo que hemos escuchado por mucho tiempo y que se vive porque es carísimo estudiar en Chile. Sí. Es muy, muy caro. Bueno, es tan caro que es más barato comprarse una casa que pagar una carrera universitaria, claro, por lo caro que están los bienes raíces en Chile.
El sistema, volvemos al sistema porque hay parte de todo, esa cultura, que se instaló ese capitalismo que consideró en un momento dado lo que antes era un derecho, consideró que ahora no era un derecho, sino que era un deber tuyo, si querías lo tomabas y para ejercer ese deber tú tienes que pagar como se paga por un par de zapatillas, un kilo de frijoles o un kilo de pan. La educación pasa a ser también una mercancía. Hasta el gobierno de la Unidad Popular ese era un derecho que estaba garantizado por el Estado. La palabra gratis es una cosa media rara, pero se instaló en el sentido común. Se habla de la educación gratuita, no puede ser gratuita, pero sí tiene que ser, debiera ser de responsabilidad del Estado, que no es lo mismo que gratuita, alguien debe pagar siempre. En Chile eso se demolió. Las universidades que eran financiadas por el Estado pasaron a ser financiadas por sus propios estudiantes. El sistema público escolar, que fue muy desarrollado, que se intentó desarrollar mucho durante el gobierno de la Unidad Popular, que en mi opinión es el gobierno más decente que ha habido en la historia de Chile, del doctor Salvador Allende. Y hoy, sobre el 70% de la educación escolar está en manos de privados. Con una cosa que no existe en ninguna parte del mundo, que el Estado te pague para que tú tengas una escuela y tú ganes con eso. Claro. Ahora, ha habido un movimiento a partir de del año 2005-2006, un movimiento de los estudiantes que se levantaron y empezaron a apretar al sistema, empezaron a acercar al sistema político, que se vio obligado a cambiar de agenda y poner el tema de la discusión, siempre con trampa. Ellos están levantando ahora 13 proyectos de ley que tienen que ver con la desmunicipalización, que esta desgracia que le pasó al sistema escolar público, que pasó a depender de los municipios, y eso terminó con lo que era la gran red de colegios estatales que había en el país. La ley universitaria y varias leyes más que son complementarias, que no modifican lo esencial. Lo esencial en el sistema educativo chileno es que se paga por estudiar. Y se paga caro. Y se paga caro por estudiar, sí. Y se paga caro muchas veces por estudiar una carrera que no te va a servir, pero para nada. Salvo para trabajar de cualquier cosa con un título que no te va a servir para nada. Claro. Yo diría que más de la mitad de las carreras que ofrece el sistema universitario chileno no sirven para nada. Hay miles de psicólogos que no sirven para nada, o sea, que no es que no sirvan para nada, no tienen en dónde trabajar como psicólogos, miles de abogados, miles de arquitectos, y esas creo que son las tres profesiones que tienen más cantidad de profesionales, sí, que no sirven para nada. Claro. Que no sirven. Sin embargo, la escasez de médicos en la salud pública es notable, lo que te decía, años para que te operen, un par de años, un año y medio para que te hagan un examen. Claro. Y otro año y medio más para que te opere en el sistema privado, porque el sistema público, porque ni pensar enfermarte en el sistema privado. Claro. O sea, debieras vender la casa. Para esa operación de apendicitis debieras vender la casa un poquito menos, digamos, porque es muy caro, todo es muy caro. Todo se ha transformado en una mercancía, incluidos estos niños a los que me refiero en esta novela, que también son una mercancía. Estos niños mira, al sostenedor de un colegio particular subvencionado, que esa es la figura para el particular que tiene un colegio financiado por el Estado, le conviene tener estos niños porque son más caros. Porque se supone teóricamente que cuesta más formarlo, que cuesta más educarlo, que cuesta más sacarlo del circuito de la delincuencia o de la droga. Entonces el Estado, al sostenedor del colegio, le pone más plata para que lo eduque. Claro. Pero no hay forma de probar eso. No hay forma de probarlo. No, eso es una tierra de nadie que ahora se está tratando de modificar, pero dentro de los mismos parámetros, dentro del mismo paradigma neoliberal. Por lo tanto, lo que va a resultar es algo quizás distinto, pero en el fondo lo mismo, ¿no? Claro. Ricardo, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Encantado. Ya hablamos de Chile enormemente, porque es un país sumamente querido para los mexicanos. Para nosotros también México es una cosa muy especial. Yo creo que, un segundito, creo que la primera música que escuché en mi infancia fue la mexicana. La ranchera. La ranchera mexicana, que en el sur de Chile se escuchaban desde siempre. Claro. Sí. ¿Tú eres de dónde? ¿De Valdivia? Yo soy de Santiago, pero mi familia materna es del sur de Chile, de una parte que se llama Traiguén. Ya. Entonces nosotros de chiquititos estábamos ahí. Habían dos cosas valiosas en esa familia de campesinos pobres: una escopeta de carga, ajá, y un tocadiscos de esos que se daba una vitrola, sí, y los discos tiene que haber sido Miguel Aceves Mejía y algunos de José Alfredo Jiménez
y por ahí. Pero eso son las primeras, la Delita, por ejemplo, yo creo que es la primera canción que me aprendí. Ricardo, muchas gracias. El éxito e increíble caso del Jagger. Del Jagger. ¿Dónde lo podemos encontrar aquí en la FIL? Mira, está en el stand de Chile, no me acuerdo la nomenclatura, creo que es MM. En el área internacional. Del área internacional, sí. En el stand de Chile, ahí está, le ha ido bastante bien. Creo Excelente. Que estaba agotado, están tratando de traer más, pero es un poquito complicado. Excelente, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Esperamos que en un futuro tengamos más tiempo para platicar. Encantado. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Presentado por Nissan Ocotlán, Afamo y el Ayuntamiento de Ocotlán.